Vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 37, versículo 1 al 6. Dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La Biblia siempre te dice qué hacer y qué no hacer. ¿Ves? La Biblia realmente hay que saberla leer, hay que saberla interpretar, hay que interpretarla correctamente. Y vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 1, porque ahí exactamente hay un ejemplo de lo que estoy diciendo. Dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces fíjate acá, Dios te dice que no mires la paja en el ojo de tu hermano, y te dice que en vez de hacer eso, veas la viga que está en tu propio ojo. Después dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien y así sacar la paja en el ojo de tu hermano. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta palabra? Que no hagamos esto, no hagamos el de mirar la paja, sino que veamos la viga. Cuando la Biblia habla de la viga, habla de tu carne. ¿Ves? Porque cuando realmente entras en un proceso de transformación, realmente empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Entonces, viste, te dice: no hagas esto y haz esto. También la Biblia dice cómo es y cómo no es. ¿Ves? Y en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5 dice: el amor es paciente y bondadoso. Así es el amor. Y después te dice cómo no es. Dice que no es envidioso, que no guarda rencor, que no hace nada indebido. ¿Ves? Entonces la Biblia te dice qué debes hacer, qué no debes hacer, qué hacer, cómo es y cómo no es. También vemos un ejemplo en 2 Timoteo 2:24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo. ¿Ves? Otro ejemplo, ¿ves? El siervo del Señor no debe. Esa palabra a mí me ministra mucho. Cuando en la palabra dice no debo. ¿Ves? Y yo trato de grabármelo en la mente. No debe ser contencioso. Esto lo he dicho siempre. Cuando hay un conflicto, ahí está el diablo. El conflicto es un espíritu maligno. Entonces, ¿por qué en vez de no hacer lo que dice Dios y dice que seas amable, por qué vamos a estar en conflicto? ¿Ves? Entonces la palabra te dice cómo es y cómo no es. Ejemplo, también es importante saber que hay que saber interpretar la Biblia, hay que saberla entender, porque hay momentos que Dios en la palabra te va a poner palabras para que pidas. En otros momentos te va a poner palabras, vas a ver palabras en la palabra de Dios, valga la redundancia, para que tú obedezcas, y en otro momento van a haber palabras para que tú las declares. Voy a poner un ejemplo. En Efesios 5:28 dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y si tú empiezas a orar y le dices: Señor, Señor, te pido que yo ame a mi esposa como a mi mismo cuerpo, quizás Dios te va a decir que más bien tomes la decisión. Tú tomes la decisión de hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces no es tanto una petición, sino una decisión. Asimismo, en ese orden, por ejemplo, si tú quieres pedir algo, hay una palabra que te voy a aconsejar que pidas, que está en Colosenses 1:9. Dice así: pido ser lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso tienes que pedirlo todos los días.
pido ser lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Por ejemplo, el Salmo 143, versículo 10, donde dice David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso tienes que pedirlo, ¿verdad? Y vemos también palabras de declarar. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí hay una declaración muy poderosa y tiene que salir por tu boca, por tus manos y grabártelo de memoria. Vemos también en la palabra de Dios una combinación, ¿ves? Por ejemplo, esta palabra que combina dos cosas. Dice: me basta tu gracia. Esa es una declaración. Y después dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Eso tienes que pedirlo. Entonces, por un lado declara: me basta tu gracia. Y por otro lado pides: Señor, perfecciona tu poder en mi debilidad. Si alguien me dice acá, me dice: pastor, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué quizá esto no se cumple completamente en mi vida? Yo creo que te puede estar pasando lo que dice el Proverbio capítulo 3, versículo 1, que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y más adelante en un proverbio dice: hijo mío, está atento en mis palabras. Si alguien me pregunta: ¿qué pasa? Eso es lo que pasa, que te estás olvidando de la ley de Dios. Que estás distraído, una cosa, el otro, el Instagram, el Facebook, y no has estado atento a la palabra de Dios para meditarla. Si alguien me pregunta: pastor, ¿por qué? Yo creo que la respuesta es que la palabra de Dios no es tu delicia. ¿Ves? Y hay que entender, mis hermanos, que la palabra de Dios como alimento espiritual tiene que ser un deleite. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es importante para obedecer a Dios comprender otras cosas. Por ejemplo, primero, en la carne no hay obediencia. Si tú me dices a mí: pastor, ¿qué hago? O sea, ¿cómo llego a ese punto, a ese nivel? Una de las cosas que tienes que comprender, que en tu carne no hay obediencia. Y eso lo dice en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice eso, te está diciendo que en la carne no hay obediencia. ¿Qué tienes que hacer? Yo creo que tienes que comprender profundamente la esencia del camino de Dios. Y la esencia del camino de Dios está en Lucas 9:23. Dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, haga dos cosas. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome la cruz. Si en la carne no hay obediencia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que morir. Tienes que morir a la carne. Decirle que no. Y eso es un proceso donde quizás te va a doler. Quizás esta no es una palabra que te estoy diciendo: Dios te va a bendecir. No. Yo te estoy diciendo que no es una varita mágica. Que realmente tienes que ir a la esencia de ser cristiano. Negarte a ti mismo y tomar la cruz. Y lo otro que tienes que hacer es arrepentirte, ¿verdad? Dice en Hechos 3:19: arrepentíos y convertidos. Arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si alguien me pregunta: pastor, ya yo me arrepentí, yo te voy a dar un consejo. El arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida, porque arrepentimiento es cambio de pensamiento. ¿Ves? Arrepentimiento es metanoia. Arrepentimiento realmente es volverse hacia Dios. Vamos a cerrar con el contexto de la palabra
y creo que está muy vigente aquí en Venezuela con estas situaciones que estamos viviendo. Y no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Pero básicamente aquí en Venezuela, porque ahorita, bueno, nos quitaron DirecTV y algunos se impacientaron. Y en el contexto de esta palabra dice, no te impacientes a causa de los malignos. Fíjate, yo al leer esto, si Dios me dice a mí en la palabra que no me impaciente, es que si no tengo paciencia, entonces yo tengo que desarrollar eso en mí. Y yo hace poco di esta enseñanza a un grupo de hermanos y le pregunté qué era paciencia y ninguno me dio la respuesta correcta. Paciencia es capacidad para soportar, es tolerancia, es sufrir. Entonces la Biblia te dice, no hagas esto, no te impacientes. Y después te dice, ¿qué es lo que debes hacer? Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermosa palabra. Aquí está la vida, aquí está Cristo y aquí está la esperanza. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La situación que vivimos es muy difícil, es muy fuerte. Quizás te encuentras en otro país y no tienes trabajo, pero déjame decirte, Dios puede abrirte puertas. Tienes que elevar tu mirada hacia el cielo y Dios tiene una respuesta para ti. Aférrate a la palabra de Dios. Toma sus promesas, toma su palabra y afírmate en el terreno firme de la palabra de Dios. Y tú vas a ver que siempre vas a tener esperanza, que siempre vas a estar confiado. Y esta promesa que tiene Dios aquí es para ti. Es lo que debes hacer. ¿Ves? No hagas el contrario de la palabra de Dios. Concéntrate en sus promesas, en lo que debes hacer, en cómo es que Dios te dice, y vas a ver que Dios te va a dar la victoria. Dios te bendiga.